¿Qué tal, compañeros? Profesor, buenas tardes. En esta ocasión nos tocó realizar un pequeño video sobre el tema que estamos viendo actualmente, que es interfaces, tanto del hardware y software que establezca la IHC, perdón. Esta es presentado por su servidor Adrián Cabrera Flores, que soy estudiante del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Entonces, vamos a comenzar. Antes de comenzar con el tema, vamos a aclarar lo que es la IHC por si algunos no lo conocen. Eh, la IHC significa Human Computer Interaction, o en español interacción humano-computadora. Esta es una disciplina la cual está relacionada con el diseño, la evaluación y también la implementación de sistemas informáticos interactivos para, en este caso, el uso de los seres humanos y con el estudio de los fenómenos más importantes con los que está relacionado. Esta básicamente se ocupa fundamentalmente del análisis y diseño de interfaces de usuario. Tenemos lo que son, en este caso, el objetivo de la IHC. Uno de sus objetivos principales es el comprender los factores, en este caso tales como psicológicos, tanto ergonómicos como organizativos sociales. También es desarrollar herramientas, al igual que algunas técnicas, obviamente que estas nos ayuden a los diseños para conseguir que los sistemas informáticos en este caso sean idóneos según a las actividades, en este caso a las cuales se quieran aplicar. También otro de sus objetivos de la IHC es conseguir una interacción eficiente, ¿no? Que sea efectiva y también muy segura, tanto a nivel individual como a nivel grupo. En este caso tenemos lo que es que estudia la IHC. Como podemos ver, tenemos varios puntos, tenemos 5 puntos. La IHC estudia lo que es el hardware, el software y en este caso la repercusión de ambos en la interacción. También lo que son los modelos mentales de los usuarios frente al modelo de un sistema. También lo que estudia son las tareas que desempeña el sistema, al igual que su adaptación y sus necesidades de usuario. También el diseño dirigido al usuario o más no a la máquina. Y el impacto que tiene organizacional. En este caso tenemos lo que se entiende por interfaz, ¿no? Generalmente entendemos que son los métodos y dispositivos los cuales son utilizados para posibilitar la comunicación entre el humano y la máquina. Eso es una interfaz. Pero es una buena interfaz, ¿no? Se preguntará que una buena interfaz es que, pues, hay una buena comunicación entre en este caso el usuario, ¿no? Con la interfaz en el computador, pero básicamente está ligado al concepto de diseño de interfaces. Como podemos observar que en estas pequeñas descripciones es que aparece la palabra usabilidad y esta hace referencia justamente a que tan simple o cómo puede ser de usar en nuestro sistema. El campo de la usabilidad de aplicaciones es muy amplio y en este caso no solo se refiere al dibujo lindo de formularios, ¿no? Entonces, de pantallas e incluso uso de colores e imágenes. No, sino que abarca comportamientos de usuario, modos de trabajo, etc. Obviamente debemos de tomar como buena interfaz, en este caso aquella que brinde al usuario una mejor experiencia, ¿no? Una buena interfaz, valga la redundancia, deberá conocer información relevante para el usuario. También esta no tendrá que mostrar información o mensajes que no aportan. También esta minimizará las acciones del usuario para realizar su cometido. Y también para que sea una buena interfaz, esta debe de facilitar la ubicación de información. Lo más importante es darle el control al usuario, ¿no? Ok.
En este caso tenemos lo que son algunas interfaces. Lo que son algunas interfaces de línea de comandos, o por sus siglas CLI, en inglés, perdón, cuando consisten en secuencias de caracteres alfanuméricos, es decir, por ejemplo, un texto únicamente. Por ejemplo, tenemos lo que es el MS2, donde, si no saben, el MS2 significa Microsoft Disk Operation System. Este es un sistema operativo, el cual su objetivo es facilitar la comunicación entre el usuario y el ordenador, perdón, y posteriormente utilizar eficientemente los recursos disponibles. También tenemos lo que son perdón, interfaces gráficas de usuario, GUI por sus siglas en inglés. En este caso, cuando se reproduce en un entorno visual simulado, virtual, cuya lógica permite la comunicación con el usuario, tenemos por ejemplo Microsoft de Windows, lo que es interfaces naturales de usuario, por sus siglas NUI. Cuando se emplean dinámicas naturales del ser humano como el habla o el teclado, mediante en este caso pantallas táctiles, ¿no? Para comunicarse directamente con el usuario. Por ejemplo, los programas de la IA de servicio personal, como lo es Siri, de Apple, o también tenemos lo que son, en este caso en los teléfonos de Android, tenemos lo que es Google. Tenemos interfaces de usuario. En este caso, cuando sirven para comunicar al usuario de un sistema informático con este último, por ejemplo, un teclado, ¿no?, y un ratón constituyen una interfaz de usuario, pero esta se hace entre una PC y el usuario. Entonces, tú puedes estar utilizando, en este caso, un teclado. Por ejemplo, ahorita yo puedo estar escribiendo, o con el ratón puedo estar tecleando, perdón. Esa constituye una interfaz, pero la cual se hace entre una PC y el usuario. En este caso, el usuario soy yo. Tenemos interfaces físicas. Cuando sirve para conectar físicamente, o sea, electrónicamente, dos dispositivos, por ejemplo, los puertos de USB de computadoras y consolas. Por ejemplo, en este caso yo tengo un mouse, ¿no? Es alámbrico, no es inalámbrico, entonces debo de conectar el puerto USB a las terminales USB de mi laptop. Esas son las interfaces físicas. Tenemos interfaces lógicas, en este caso cuando permiten la comunicación entre los programas o piezas de software, ¿no?, como es el caso de los protocolos informáticos, por ejemplo los del API y el demo. En este caso tenemos lo que es un ejemplo de la construcción de la interfaz del usuario, donde muestra en la figura, como pueden ver, los modelos requeridos, casos de uso y objetos de dominio, y los modelos que se crean durante el proceso de construcción de la interfaz, donde un modelo, objeto de interfaz y el lenguaje de patrones a partir de los cuales se desarrolla, en este caso, un prototipo, ¿no? El lenguaje de patrones, perdón, de interacción está formado por un conjunto de patrones, en este caso que describen las diversas interacciones del usuario con el sistema, y en este caso que estas conforman un grafo, ¿no? El modelo objeto de interfaz está formado por lo que viene siendo objetos presentes, en este caso la interfaz. Algunos de estos modelos provienen del modelo dominio, donde son aquellos que requieren una representación en la interfaz. Otros nuevos objetos que resultan de necesidades propias de la interfaz para resolver las interacciones. Por ejemplo, la operación de cortar es un editor. Se representa generalmente mediante un objeto tijera. Si lo hemos visto, por ejemplo, cuando vamos a Word, tenemos ahí un pequeño objeto en forma de tijera. Eso es el ejemplo de la operación cortar. Vamos a pasar con la siguiente. En este caso les voy a mostrar algunos ejemplos de interfaces, las cuales están establecidas, valga la redundancia, por la IHC.
Tenemos lo que son formatos de datos de fechas, perdón, este, donde un patrón de interacción, o en pocas palabras patrón de interfaz, describe una solución, ¿no? Pero en este caso una solución exitosa, vaya sea un problema recurrente crecientemente a la interfaz del usuario, ¿no? En pocas palabras, en un contexto dado, un patrón de interacción es un medio de comunicación que expresa una solución de interfaz, en este caso en una sola forma textual y gráfica. Esto a fin de ser entendida por otras personas como de diferentes formaciones profesionales. En este caso tenemos este ejemplo, como habíamos dicho, tenemos el nombre, en este caso los formatos de datos de fechas. El problema es que el usuario desea introducir datos de fechas, ¿no? Y no en estas no desea preocuparse por la sintaxis del dato. La solución es que permitir que el usuario elija la fecha de calendario tal es como se encuentra en el mundo real y que solo en este caso realice la selección el usuario, no tipea. En contexto, todos los sistemas que requieran al usuario introduzca fechas importantes en interfaces internacionales. Las fuerzas, como puede ser, dos puntos, perdón, los datos de fechas tienen múltiples sintaxis, obviamente, y también con convenciones culturales determinan la sintaxis esperada. Y una usualidad es que así vamos a guiar al usuario y proveer errores, entonces ya el usuario mismo va a poner nosotros le ponemos el mes, el día, y ya nomás el usuario ya depende del que seleccione correctamente. Entonces, por ejemplo, el panel de Windows, ¿no? Para la búsqueda de un fichero, la cual está creado a partir de una fecha que introduce el usuario, por selección obviamente. El usuario ya lo selecciona, no lo está por ahí, valga la redundancia, adivinando. Tenemos otro ejemplo que es el, la regeneración del objeto documento y la operación abrir, donde en este ejemplo muestra un modelo de dominio en el cual se ha definido la clase documento. Como podemos ver aquí, tenemos la clase documento en un cierto dominio de manipulación de documentos, carpetas, etcétera. En esta figura a la izquierda, perdón, se tiene la representación en la interfaz del objeto documento, que sería esta de acá. A la derecha se tiene la representación, perdón, de la interfaz de una operación que se realiza, en este caso sobre el documento abrir. Y en el primer caso se trata de un objeto simple de interfaz, documento, y en el otro caso corresponde a una ventana abrir. Ambos, en este caso, descritos mediante patrones que conforman el lenguaje de patrones que describen esta interfaz. Y bueno, sin más por el momento, eso sería todo. Espero que sí hayan comprendido lo que vienen siendo las interfaces y cuáles son algunas de ellas, ¿no? Que valga la redundancia, los vemos a diario. Y eso sería todo. Gracias por su atención.